Bueno, muchas gracias. Ahí tenemos nuestros comentarios del pequeño niño de la radio, nuestro pequeño jovencito de radio. Vamos a hablar esta noche de violencia de género y de denuncias en el marco del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y me hiciste perder, jovencito. Jovencito, pequeño niño de radio, 5 minutos de silencio, por favor. No. Bueno, volvemos entonces. En el marco del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Fundación ABOM presentó los resultados de una encuesta regional de opinión pública sobre violencia de género. La investigación se hizo a más de 2.000 mujeres y analiza los obstáculos que enfrentan a la hora de salir de un entorno agresivo o, como más se lo conoce, el famoso círculo de la violencia. Entonces vamos a hablar un poco de cuáles son los factores que impiden realizar una denuncia en contexto de violencia de género en Argentina. Según los resultados de esta encuesta, el 50% de las mujeres temen a las consecuencias. El 43% mencionó la vergüenza como barrera para realizar la denuncia. 4 de cada 10 mujeres no hicieron la denuncia por temor a no subsistir económicamente. Un tercio mencionó que no sabe a dónde acudir. 1 de cada 10 mujeres que denuncia recibe amenazas. 7 de cada 10 considera que tener personas a cargo es un desafío adicional a la hora de pedir ayuda. El 30% sintió que no iba a recibir respuesta o ayuda, el 25% habló de su situación con alguien y solo el 11%, además de conversar, pidió algún tipo de ayuda técnica. Solo el 5% inicia un proceso de denuncia y de este pequeño universo, un tercio considera que no recibió el tratamiento adecuado. De todo este universo de mujeres encuestadas, solo la mitad reconocen el círculo de la violencia como una problemática. Entonces, a partir de este informe y de este relevamiento de datos, se me ocurrió ofrecerles cuáles son las medidas de protección o cuáles son los recursos y alternativas y qué es lo que sucede cuando las mujeres acuden a la justicia y inician estos procesos o estas denuncias. Lógicamente, estos resultados y este sentir de la comunidad de mujeres cis, trans y no binarias que atravesaron alguna vez una situación de violencia de género o que se animaron a iniciar un proceso de denuncia y posterior proceso civil o penal, son la evidencia de una justicia sin perspectiva de género y la falta de políticas públicas preventivas, ¿sí? Políticas públicas que sean eficaces para contener este tipo de conflictos en etapas anteriores y sobre todo anteriores a la violencia visible, ¿no? Es decir, aquel momento donde aparecen los primeros golpes, las primeras lesiones y los primeros abusos. La justicia y el Estado sigue estando en deuda porque no da respuestas efectivas en este sentido. A modo de ejemplo, la encuesta arrojaba algunos resultados interesantes respecto de la dependencia económica y la gente que tiene personas a cargo. 2 aspectos que están emparentados porque la cultura es patriarcal, porque las tareas del hogar y el cuidado de los hijos siguen estando en la cabeza de las mujeres, lo que inevitablemente se conecta con la dependencia económica de algún otro, ¿no?, que sí tenga el tiempo suficiente para producir en el mercado con tareas que sí sean reconocidas en términos asalariados. Y este es un factor interesante y muy presente en las mujeres a la hora de denunciar porque se preguntan en dónde van a vivir o cómo van a alimentar a sus hijos, dónde y cómo van a comprar la ropa, movilizarse o llevarlos al colegio. Frente a esta problemática existen 2 alternativas. La primera es la medida de exclusión del hogar, de la persona que ejerce efectivamente la violencia, y no siempre la dictan o no siempre la dictan a tiempo. Y pongamos el caso de que sí excluyen al violento del hogar, pero digamos la dependencia económica no finaliza por esa exclusión, porque supongamos que además alquilan y no tienen una vivienda propia, entonces todos los meses va a depender o va a seguir dependiendo de esa persona para pagar el alquiler. Y supongamos que no se excluye al violento del hogar, sino que la propia víctima es la que se termina por ir de ese lugar donde vivían. En este caso todos sabemos que existen refugios, ¿no? Pero los refugios, ya no sé ni lo que estoy diciendo. Quiero hablar más rápido de lo que puedo hoy. No, tranqui, Nera. Les contamos a los oyentes del otro lado para descomprimir un poco. La Nera vino enferma y todo acá a hacer el Volando de programa. fiebre. Está como medio bajando la fiebre, transpirando, todo junto e intentando llevar el hilo de la columna. Así que
acompañamos de este lado y también les decimos a los oyentes del otro lado que acompañen, que es una situación un poco movilizante. Volvemos al caso de si quien se va efectivamente del hogar es la víctima. Los refugios, honestamente, y por la experiencia que tengo, son lugares bastante oscuros, donde dejan a las mujeres incomunicadas de sus familias, incomunicadas de sus amigos, por temor a que llegue el dato de dónde están residiendo a la persona violenta. Entonces les cortan cualquier tipo de comunicación, les sacan el teléfono, no hay muchas chances de salir. Entonces ya difícil es entrar por una cuestión de capacidad, pero muy difícil también es, digamos, habitar ese lugar, ¿no? Y vivir libremente en los refugios. Y la secuencia, perdón, también es muy violenta para la persona que está siendo violentada, valga la redundancia. Digo, salir de una espiral de violencia para entrar un poco en una estructura que te aleja completamente de tu círculo íntimo, de tus cosas cotidianas. Y lo tremendo también que sigue siendo esto, que la persona que termina victimizada justamente es el victimario, digamos. Es tremendo porque es como hay algo todo el tiempo recayendo sobre la persona que en realidad está sufriendo la violencia y es la que se tiene que ir, la que se tiene que escapar, la que tiene que encontrar los recursos y la que muchas veces también el Estado deja de lado o Sí. llega tarde, lo que ya sabemos, y toda la consecuencia que eso tiene. Sí, ni hablar. Y además, y ahora vamos a ir un poquito a eso que mencionabas, pero también porque, digamos, se dan otros conflictos que son intrarrefugios y que tienen que ver con la convivencia con otras personas que son ajenas a tu vida, que por ahí están atravesando una situación igual o parecida, pero que hay que convivir. Entonces, como habitan personas de extrema vulnerabilidad, ocurre muy a menudo que también se vuelve un calvario la vida dentro del refugio, ¿sí? Porque se roban las pertenencias, porque hay problemas con los alimentos, problemas para realizar las tareas de limpieza. Entonces, es una salida para quien no tenga ningún recurso, ¿no? Y no tenga una casa donde poder ir en caso de querer irse de su hogar. Pero bueno, no siempre hay capacidad y además convengamos que se dan en el marco de estos escenarios que estamos hablando. Y creo que lo peor de todo es el tema de no estar comunicado con tus allegados, con tu gente cercana y no poder salir. Me hizo acordar un poco a lo que son los refugios de la gente en situación de calle, digo, Sí. que también son muy terribles y muchas veces las personas en situación de calle no quieren caer en los refugios por todo lo que conlleva la convivencia en lugares tan vulnerados. Sí. Entonces es terrible y además por lo mismo que hablamos siempre, es como que todo eso recae siempre en las poblaciones más vulnerables, y no para utilizar esta palabra porque es un poco la que engloba la situación, pero siempre recaen los mismos, digo, la gente que tiene otros recursos tiene otras posibilidades también, y la gente que no tiene recursos es la que siempre se encuentra mucho más cercana a estas situaciones de extrema violencia, alejándose aún así del violento. Sí, completamente. También tenemos conflictos o problemas con las restricciones de acercamiento o las perimetrales, porque en el 90% de los casos se vulnera la medida y encuentran el canal o el modo de seguir hostigando, de seguir amenazando, como si la posibilidad, porque existe, de tener un conflicto penal por desobediencia no tuviese el suficiente peso, la suficiente magnitud para abstenerse y entonces cumplir con la medida de restricción. Respecto del botón antipánico, personalmente yo siempre tuve varias contradicciones, porque digamos, puede ser útil siempre y cuando, digamos, viene de la mano una prohibición de acercamiento y la mujer se entera de que el imputado, el violento está circulando por algún lugar donde no debería o se lo cuentan. Pero es una medida que no es eficaz y que es tardía y no es preventiva si el encuentro ya se dio. Y si se dio en un lugar cerrado, muy alejado, sin recursos para salir de ahí, ¿no? Y pienso que pasa también con las mujeres que tienen hijes en común con estas personas, ¿no? Y que ya por más que ellos tengan también la restricción de no ver a las niñas, digo, hay algo que los une con esa persona para toda la vida y ya ahí se complicó toda la situación. Sí. Sí, igualmente cuando existen estas medidas de no acercamiento, perimetrales, botón antipánico, lo que sea,
En el marco de las audiencias, digamos, están exentos, se pueden juntar. Y en el marco de los encuentros para las tareas de cuidado, las visitas también, digamos, eso queda como exento de las medidas por lo general. Sí, pero bueno, tal después vez pasan las cosas, digamos. Sí, también. obvio, tal vez lo que se hace es poner a una tercera persona para que evitar el encuentro, porque si la relación es muy violenta y cada vez que se ven, se pelean, discuten o pasa a mayores y en escalada, entonces en cada uno de estos encuentros para darse a los nenes o lo que sea, se va a volver a generar un suceso violento. Entonces se pone una tercera persona para evitar también esto, ¿no? Igual me hace, digamos, pienso en el caso de, ahora no me acuerdo el nombre, pero fue un caso muy famoso de una pareja de mucha guita, que el tipo la mata acuchillándola en la casa que tenía en el country, ahora no me acuerdo cuál es el nombre. Fue un caso que salió en todos los medios porque él había sido gerente de multinacionales Sí, y demás cuestiones. nombre. Bueno, ahora lo buscamos bien, pero lo que voy con eso es que ellos iban a tener un encuentro para planificar, digamos, creo que bien su divorcio o la división de bienes o cómo iba a ser. Estaba inclusive la familia presente y él la encierra en una habitación y la caga a puñaladas y la asesina igualmente a ella en la habitación de la casa donde vivían con la familia. Digo, son cosas que son medio impredecibles con personas que son violentas y que por más que haya terceros hay algo que no puedes defenderte. Sí, completamente. Y también hay otro montón de cuestiones que tienen que ver con algo que también decía o arrojaba como resultado de la estadística, y es el hecho de que muy pocas reconocen el círculo de la violencia, ¿no? Porque todo esto también va de la mano de otro montón de... Estamos hablando hasta ahora de todas las que son visibles, o sea, lo que decíamos al principio, los golpes, las lesiones, los abusos, pero antes de todo eso estaba en la etapa más abajo las manipulaciones, las dependencias económicas que no se ven, bueno, qué sé yo, todas estas lesiones que son más de índole psicológica, que hacen la violencia verbal, claro, obviamente, todas las violencias que no son visibles, que hacen que la persona esté como muy disminuida, ¿no? En la capacidad o en la posibilidad de hacer algo por sus propios medios. Fernando Farré es el nombre de este señor que asesinó a su mujer de 66 puñaladas, ni más ni menos. Algo que también estuve viendo muchísimo en las causas este último tiempo es una medida que para mí es bastante útil y es la aplicación de tobilleras monitoreadas. Que lo que tiene de bueno es que no requiere pruebas, porque todo lo anterior, que es muy posible y muy fácil de vulnerar, a su vez es muy difícil de probar también. Como les contaba, o sea, cualquier vulneración a este tipo de medidas vienen como consecuencia o tienen como consecuencia la posibilidad de denunciar la desobediencia, ¿no? Porque estás desobedeciendo una resolución de una autoridad. Pero a su vez hay que impulsar esa otra causa de desobediencia, ¿no? Hay que tener pruebas para demostrar que esa persona se acercó al lugar, no sé, lo que haya sucedido, ¿no? De la forma en que sabemos que pasan estas cosas. En cambio, con la tobillera monitoreada, cuando ya se la ponen, el chabón se va con eso, ya está, o sea, está monitoreada. Si se acerca o si hay un encuentro, ya queda registrado. Entonces eso no es necesario probarlo y es una evidencia para acudir a la justicia penal y bueno, y sí, ahí sí va a prosperar. Y bueno, lo que vos decías, que es un poco para cerrar también, es que tenemos la cuestión probatoria, ¿no? Este tipo de situaciones se da por lo general en un marco de denuncias que son cruzadas, donde interviene la justicia civil y la justicia penal al mismo tiempo. Para la víctima es extremadamente agotador tener que presentar pruebas, presentarse en sede judicial a declarar una y otra vez. Y por lo general las causas se archivan por atipicidad, por falta de pruebas, por razones de política criminal. Mi tos viene con eco. Sí, me mata porque tenemos la tos del niño y la tos de la negra, es un eco de toses eso hoy el programa. Bien. Comprimir un poco. Y probar todo esto es tan difícil porque no hay perspectiva de género y porque no se termina de valorar en el todo el testimonio de la víctima como única prueba. Y también por la falta de presencia de testigos en este tipo de sucesos que, como bien decíamos, siempre se da o casi siempre se da en lugares privados, ¿sí? Y por último, como para cerrar y para que les quede el dato, hay muchísimas maneras de hacer las denuncias.
comisarías especializadas, fiscalías especializadas. Siempre vayan a la oficina de violencia doméstica. ¿Sí? Tiene atención las 24 horas y hay un equipo interdisciplinario que trabaja mancomunadamente para la elaboración de un informe de riesgo para su correspondiente derivación, ya sea civil o si instan la acción penal para la sede penal. Es un organismo que depende de la Corte Suprema de Justicia y que sea interdisciplinario significa que hay trabajadores sociales, psicólogos, médicos y abogados. ¿Sí? Así que por lo general, te comes un par de horas ahí adentro, pero al día siguiente ya tenés una solución. Gracias, Nerea.